Seguimos con más información, una entrevista para hablar sobre este tema, el juicio del golpe de Estado 2, así se lo denominó el Ministerio Público. Diferentes sectores sociales están presionando para que exista una sentencia. Se está ya en la etapa de los alegatos finales y se está exigiendo una sentencia. ¿Cuál es la lectura que se hace? Diferentes puntos de vista. Estamos en contacto con el ex viceministro de Autonomía, el licenciado Hugo Siles, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, licenciado? Muy gracias por atender este requerimiento. Eduardo Zapata le saluda. Buenos días, Eduardo. Un placer estar en Megavisión. Bueno, ¿cómo lectura todo este proceso, este juicio que se está llevando adelante, tomando en cuenta de que un tiempo récord, algunos incluso también lo han dicho, son 7 meses, bastante rápido que ha avanzado este caso? Bueno, este es un caso que está alojado en la justicia a partir de el incumplimiento de deberes y las resoluciones contrarias a la Constitución que reproduce la ex senadora Yanine Áñez en los días previos a la autoproclamación como presidenta del Estado. Estos días previos que tienen que ver con los hechos que se suscitan en La Paz y que son consecuencia de la renuncia del presidente del Estado, de ese entonces, Evo Morales, del vicepresidente del Estado y de los presidentes de las dos cámaras. A partir de ello, la ex senadora Yanine Áñez, en vez de seguir el procedimiento que correspondía en este caso, convocar a las dos cámaras, leer las cartas de renuncia respectivas, como lo señala el reglamento, como lo señala la Constitución en el artículo 161, la ex senadora Yanine Áñez lo que hizo fue convocar a una sesión del Senado sin quórum, no se instaló esa sesión y se autoproclama presidenta del Senado y luego se proclama presidenta del Estado. Estos hechos son los que llevaron a que sea juzgada por la justicia ordinaria porque se hizo en calidad de ex senadora del Estado, además del alto mando militar. Hay que recordar, Eduardo, que días previos a que la señora Yanine Áñez se proclame como presidenta del Senado, ya el alto mando militar y policial preparó toda la antesala para darle cobertura, apoyo, y eso también está tipificado como resoluciones contrarias a la Constitución en el artículo 244 de la misma. Entonces, en ese marco es que se hace este juicio denominado Golpe de Estado 2, acusándola a la ex senadora Yanine Áñez en calidad de ex senadora y el alto mando militar y policial. Son, como usted dice, 7 meses de proceso donde se han presentado más de 100 pruebas audiovisuales, documentales, y ya en el epílogo se va a escuchar seguramente en las próximas horas la sentencia que corresponde, porque aquí hay de por medio toda una consecuencia que finalmente derivó la instalación de un gobierno de facto que gobernó este país con las consecuencias que ya todos conocemos: violación de derechos humanos, persecución, masacres y ejecuciones sumarias, como dice el grupo de expertos independientes internacionales de la CIDH. Entonces, hay toda una relación necesaria con las víctimas, los familiares de las víctimas, que si bien no están investigados los casos de Sacaba y Sencata, estos casos de donde hubo no solamente la masacre de los ciudadanos, sino ejecuciones sumarias, pero obviamente que este es un juicio que va a concluir, como lo han adelantado desde el Ministerio Público y otros, con una sentencia, y seguramente que la justicia determinará cuál es la gravedad que tuvo al promover
resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, porque está muy claro de que la ex senadora Yanine Áñez hizo uso arbitrario de un accionar totalmente ajeno a la normativa constitucional y los reglamentos respectivos de la Cámara de Senadores. Si bien este es un tema bastante complicado, se maneja en el ámbito judicial, pero también hay una población colectiva, sectores sociales que también siguen muy de cerca todo este proceso. Hay pruebas que se presentaron, las muertes también indudables, pero mucho se cuestiona el tema del manejo judicial, tomando en cuenta que cuando en su momento Yanine Áñez tomaba la presidencia, luego hace consulta al Tribunal Constitucional, el tribunal de aquel entonces lo avala, tiempo después, cuando ya cambian de gobierno, cambia otra versión también. La gente mucho cuestiona el manejo judicial, de que es un tema manejado políticamente. ¿Qué se puede responder a esta parte, a este colectivo de la gente que piensa de esta forma, cuando también hay sectores que piden una sentencia y que si no lo hace también va a haber presión sobre el sector judicial? Más allá del disenso en democracia, Eduardo, que es absolutamente válido, lo importante para señalar y destacar es que el accionar de la señora Yanine Áñez, en su calidad de ex senadora, necesariamente tuvo una vulneración de normativas constitucionales. El Tribunal Constitucional de ese entonces emitió un comunicado donde obviamente no se establecía ninguna sentencia que pudiera tener efectos jurídicos, constitucionales, y precisamente por eso es que un tiempo después el Tribunal Constitucional explicó cuál era el alcance de un comunicado, y creo que cualquier ciudadano sabe que un comunicado versus una sentencia no tiene el mismo efecto ni consecuencias jurídicas por los hechos y por los actos que cometen los servidores públicos. En todo caso, está claro de que la sucesión constitucional frente a la renuncia del presidente del Estado, vicepresidente, presidente de las cámaras, no puede alcanzar a la segunda vicepresidencia, porque obviamente está representado por la minoría. Necesariamente debía haberse leído la correspondencia de las renuncias respectivas y las cámaras pronunciarse. Eso no se hizo. Y obviamente la asistencia del alto mando militar fue incluso colocándole la banda presidencial en Palacio Quemado, estando totalmente fuera del rigor y del protocolo respectivo como corresponde a la asunción de un mandatario. Entonces, en ese contexto hay una serie de hechos materiales, más allá de la interpretación, del disenso que pueda tener la colectividad representada, como usted dice, en plataformas, en partidos políticos de oposición. Hay hechos materiales que son los que la justicia ha investigado, y por este hecho necesariamente tiene que haber un pronunciamiento que corresponda. En todo caso, hay una serie de interpretaciones también que dan cuenta de que hubo una falsa narrativa del llamado fraude electoral, hubo una acumulación también de medios de comunicación que en su momento se alinearon bajo el gobierno de la señora Áñez. Todo esto de alguna manera es parte de un esquema todavía irresuelto y por resolverse, a partir de que hay que pasar la página, pero para eso es indispensable hablar de memoria, verdad y justicia. La memoria es todo esto que estamos asistiendo, es decir, hubo un golpe de Estado que fue orquestado, fue bajo una conspiración evidente, porque en días previos a la autoproclamación de la señora Áñez, ya el alto mando militar hizo uso del retiro de los símbolos patrios que se instalan en una sesión de asunción presidencial, además que fueron con toda la logística para trasladar a la señora Áñez, que estaba en Trinidad, Beni. Entonces todo esto es parte
de una conspiración que necesariamente guarda una memoria. La memoria que corresponde a los hechos que se desarrollaron entre el 10 y el 12 de noviembre del año 2019. Y obviamente que hay un clamor en los familiares de las víctimas. Son 36 muertos que se registraron en el país, que claman por justicia. En todo caso, será la justicia la que tendrá que determinar qué corresponde en este caso, pero desde ya le digo, hay hechos materiales, hay documentación y pruebas que avalan de que se hizo mal uso del procedimiento constitucional y de los reglamentos respectivos para hacerse con la presidencia del Estado. Eso es lo que se está juzgando, por eso están acusados Yanine Áñez como ex senadora y el alto mando militar y policial de ese entonces. Licenciado, si bien es un tema que se maneja en el ámbito judicial, un poder judicial bastante cuestionado por una parte de la población, presionado también por sectores que piden que haya un pronunciamiento, un precedente sobre todos estos hechos que ocurrieron en el 2019. Su mirada, ¿qué nos deja todo este proceso? Hay un país polarizado, hay hechos que tienen que ser sancionados en medio de toda esta cuestión. Mucha gente se pregunta, pero si la sancionan y la justicia le cae encima, quedan sin efecto todos los hechos, las elecciones que hubo, con el cual el propio presidente Arce fue electo y todo lo demás. ¿Cómo se le explica a la población todo esto, licenciado? Uno puede tener diferencias y distancias sobre el comportamiento de la justicia en el país. De hecho, hay una coincidencia de que debe haber una reforma judicial que sea en profundo, un cambio de estructuras, y eso creo que es coincidente a todos. Pero más allá de eso, un proceso judicial como el que se le sigue a la señora Áñez, al ex alto mando militar, por eso, insisto, guardan relación con pruebas documentales, audiovisuales de los hechos que se cometieron. En todo caso, los delitos son personales, se está juzgando el comportamiento y el accionar de la señora Áñez. Eso de las narrativas, de que queda sin efecto, de que hubo elecciones, es simplemente una mala interpretación de los hechos y de la realidad. No corresponde. Hubieron hechos que finalmente dieron lugar a una elección que se instaló luego de alargarse en el tiempo. Incluso la señora Áñez, el 24 de enero del año 2020, decidió ser candidata. Imagínense, la presidenta de facto, transitoria, hizo uso de la misma constitución y se colocó como candidata. Además que extendió, sobre pretexto de la pandemia, extendió las elecciones lo más que se pudo, y en ese contexto hubieron hechos de corrupción innombrables que hoy todavía están investigados por la justicia. Y todo esto no es un invento, no es parte de ninguna narrativa de la política en Bolivia, sino son hechos consumados. Se compraron respiradores con sobreprecio, se compraron gases lacrimógenos y otros. El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la 6DH graficaron en un informe la forma cómo actuaron las fuerzas militares y policiales, no solamente reprimiendo, masacrando, sino haciendo ejecuciones sumarias. Eso no lo dice un tribunal en Bolivia, lo dicen los expertos independientes de la 6DH que participaron luego del golpe de Estado, de la colección de información y de datos, de investigación balística sobre las personas que fueron masacradas y con ejecuciones sumarias. Es decir, puede uno tener distancias y diferencias y disensos en cuanto a las narrativas, si fue fraude, si fue golpe, podría abundarse el debate político, pero hay hechos materiales, y los hechos materiales tienen que ver con que
hay más de 6 instituciones de investigación internacionales, como el MIT de Massachusetts de Estados Unidos, que dan cuenta de que no existió fraude electoral, comprobado con información cruzada de los centros de votación de la OEA. Más allá de eso, también está muy claro de que previo a la autoproclamación de la señora Yanine Áñez, hubieron reuniones en la Universidad Católica Boliviana en La Paz, donde se acordó entre los políticos que estaban en ese momento en la palestra de la oposición, quién iba a ser la presidenta o quién iba a hacer uso de la sucesión constitucional, que en este caso no correspondía de ninguna manera a la minoría, porque lo establecía el reglamento. Entonces, conscientes de que este era un hecho que estaba en una claridad inconstitucional, siguieron adelante. Estos son los hechos materiales, por eso uno podría tener distancias y diferencias en cuanto a las posiciones, y en eso seguramente el disenso en democracia es siempre saludable, pero hay hechos materiales, hay hechos documentales, hay pruebas y hay acciones que necesariamente hoy son parte de una investigación de la justicia y tienen que ver con resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes. El decreto 4078, que le daba impunidad a las Fuerzas Armadas para actuar en el establecimiento, como ellos decían, del orden social, y le daba y le eximía de responsabilidades penales. Esto es aberrante, tener un decreto supremo en esas características necesariamente hace que el gobierno de facto de la señora Áñez hizo abuso de hechos que hoy en gran medida están solo en el inicio de la investigación. Tendrá que investigarse y enjuiciarse por los hechos de Sacaba y Sencata en otro proceso como corresponde. Perfecto, licenciado Chile, muchas gracias por este espacio, esta entrevista que hemos conversado justamente, la expectativa que se tiene de diferentes partes, como comentábamos, la población, el colectivo que está pidiendo de que se pague el juicio, no había razón de ser, los sectores sociales que piden sentencia y los hechos que también ya están en plena investigación, que finalmente han sido todas las pruebas expuestas, y cerrar la justicia, más allá del cuestionamiento que tenga o presión que haya, que tendrá que determinar si hay o no responsabilidades. Gracias, ministro, por este contacto con Buen Día. Gracias, Eduardo, por la oportunidad. Buenos días. Seguimos con mucho más.